Me llamo Emily y tengo 31 años. Vivo en Denver, Colorado, donde las montañas se alzan como centinelas silenciosos, con sus picos brillando de rosa al amanecer. Dirijo una pequeña empresa de diseño, volcando mi alma en la creación de espacios, apartamentos, casas adosadas, acogedoras cafeterías que te hacen sentir vivo, que te envuelven en calidez o despiertan un recuerdo. No soy rica, pero lo que gano mantiene a flote a mi familia. Mi esposo, Matt, mi ancla en cada tormenta, y nuestra hija de 8 años, Ava, la luz que ahuyenta cada sombra de mi corazón. Mis padres, Steven y Claudia, no crecieron con cucharas de plata, pero pasaron sus vidas persiguiendo el brillo de la alta sociedad, construyendo una fachada de perfección que relucía para todos menos para mí. Al crecer, aprendí que el amor en mi familia era una moneda rara, repartida de manera desigual, y nunca para mí. Mi papá dirigía una brillante tienda de muebles, Monroe's Living, toda de caoba pulida y candelabros relucientes, un lugar donde la riqueza susurraba en cada rincón. Mi mamá flotaba por la vida con bolsos de diseñador y palabras tan afiladas que podían cortar vidrio, su sonrisa ensayada, su mirada calculadora. Para el mundo, eran una pareja dorada, que irradiaba amor y éxito. Pero detrás de nuestras paredes, su calidez estaba reservada para una sola persona, mi hermano menor, Dylan, 2 años menor que yo. Tenía 13 años cuando llevé a casa una calificación perfecta en matemáticas. Mis manos temblaban de orgullo mientras deslizaba el examen por la mesa. «Eso es lo que se supone que debes hacer», dijo mi mamá, apenas levantando la vista de su vino. Pero cuando Dylan obtuvo una B en historia, la casa estalló, pastel de chocolate, risas, la voz de mi papá resonando. «Ese es mi chico». Me quedé en las sombras de la cocina, con el corazón hundido, viéndolos brillar por él mientras mi momento se desvanecía en la nada, como una vela apagada. Dylan no tuvo que perseguir su amor, lo encontró como la luz del sol busca una ventana. Yo luché por cada pizca de atención, cada gesto fugaz. Conseguí un trabajo a los 16 años, reponiendo estantes en una librería, el olor a papel y tinta un consuelo mientras ahorraba para mis propios libros de texto. Me abrí camino con uñas y dientes hasta un programa de arquitectura en Chicago, mi corazón latiendo con sueños de crear espacios que contaran historias. Pero cuando se lo conté a mis padres, mi mamá simplemente suspiró. «No te pongas demasiado cómoda. Es un campo difícil». Mientras tanto, la aceptación de Dylan en una universidad comunitaria local provocó una fiesta con una banda en vivo, sus redes sociales ardiendo con «Nuestro hijo es una estrella». Aprendí a estar sola, a dejar que el dolor se deslizara sobre mí como la lluvia en un cristal, aunque cada gota dejaba una marca. Construí mi negocio desde un escritorio en la esquina de una oficina compartida, el zumbido de un salón de manicura al lado, mi compañero constante, hasta que me labré un espacio que era mío, pequeño, pero vibrante con mi visión. Conocí a Matt en un frío día de marzo, el aire mordaz, mi aliento empañando el aire, mientras dibujaba en un apartamento modelo. Él era un ingeniero eléctrico, cableando luces inteligentes, sus manos firmes, su voz cálida como un fuego en una noche fría. Hablamos de cómo el brillo de una habitación podía cambiar tu alma, cómo los colores podían susurrar alegría o calma. Su risa tranquila se sentía como en casa, y me encontré sonriendo, realmente sonriendo, por primera vez en meses. Un año después, nos casamos, nuestra boda sencilla pero nuestra, con flores silvestres y votos que pronunciamos con cada fibra de nuestro ser. Luego llegó Ava, su sonrisa pura, mate, sus ojos curiosos, todos míos, su pequeña mano envolviendo mi dedo como una promesa. Esos primeros años fueron austeros, con poco dinero, pero éramos felices en nuestro pequeño apartamento junto al parque, donde la risa de los niños entraba como una melodía, mezclándose con las risitas de Ava. Creció rápido, siempre arrastrando un libro de imágenes andrajoso, su voz brillante mientras leía a sus animales de peluche. No teníamos un seguro médico completo, las primas eran una montaña, y seguía diciéndome a mí misma, un proyecto más y luego nos inscribiremos. Pensé que teníamos tiempo. Dios, estaba tan equivocada. Esa lección me destrozaría, llevándome a un momento que me desgarró el corazón y me obligó a enfrentar la frialdad de mi familia de una manera que nunca pensé que podría soportar. El favoritismo de mis padres no era sutil, era un foco de atención, y Dylan siempre estaba en el centro del escenario. Recuerdo el verano en que consiguió un trabajo en una inmobiliaria, recién salido de la universidad. Mi mamá envió un correo electrónico a toda la familia, con el asunto gritando orgullo de la familia Monroe. Reservaron un salón privado en un elegante restaurante italiano del centro,
donde una sola copa de vino costaba más que las zapatillas de ballet de Ava. Fui, no para celebrar, sino para evitar los susurros que seguirían si no iba. Pasé horas eligiendo un regalo, un elegante bolígrafo grabado, algo considerado para su nueva aventura. Se lo entregué, con una sonrisa tensa, y él lo tiró sobre una mesa sin mirarlo, demasiado ocupado mostrando un reloj de oro que mamá y papá le habían comprado para inspirarlo. «Es una nueva era para mí», dijo, con una amplia sonrisa, y yo asentí, tragándome el dolor. Cuando abrí mi estudio de diseño, un hito en el que había invertido años de sudor y ahorros, sus únicas palabras fueron: «Espero que estés lista para fracasar». Me quedé en mi nueva oficina, con la pintura aún fresca, y sentí el aguijón de su rechazo como una bofetada. Pero lo enterré profundamente, donde se unió los otros dolores que había aprendido a cargar. Mi mamá me acorraló una vez después de que me salté una de sus galas benéficas, su voz baja y cortante, su perfume penetrante en el aire. «Emily, estás arrastrando nuestro nombre por el suelo. No sabes brillar, y se nota». Sus palabras golpearon como una cuchilla, cortando la armadura que intenté construir. La miré fijamente, al collar de perlas que una vez dijo que no era digna de tocar, y no dije nada, el silencio más fuerte que cualquier réplica. Cada día de acción de gracias en su mansión de Boulder era un desfile de peces gordos. Abogados, médicos, miembros de la alta sociedad, adulando el último negocio de Dylan. Sus risas un coro que ahogaba mi voz. Compartía historias sobre mis proyectos, diseños en los que había volcado mi corazón, pero sus ojos se vidriaban. Sus asentimientos eran educados pero vacíos. Una vez, Dylan habló de una negociación de arrendamiento fallida, su voz dramática, y la mesa se apresuró a consolarlo, como si su tropiezo fuera una tragedia que acunar. Cuando hablé de una cafetería que había transformado sus paredes ahora un lienzo de alegría, mi mamá interrumpió. «Qué bien, Emily, pero hablemos del nuevo cliente de Dylan». Me mordí el labio, el tenedor pesado en la mano, y me quedé callada. Lo peor fue cuando volvieron su mirada hacia Ava. Un día de acción de gracias, mi mamá la arrulló y luego dijo: «Es encantadora, pero tan distante. Tal vez si pasara más tiempo con nosotros, se abriría». Las palabras eran una daga envuelta en dulzura. Apreté la mano de Ava debajo de la mesa, sus pequeños dedos cálidos en los míos, y forcé una sonrisa. Pero mi corazón latía con fuerza. Esa noche, Ava levantó la vista de su almohada, su voz diminuta: «Mami, a la abuela no le gustó». La abracé con fuerza, su cabello suave contra mi mejilla, y susurré: «Eres perfecta, cariño. Lo eres todo». Pero por dentro, gritaba, el peso de su juicio una piedra en mi pecho. Juré proteger a Ava de su mundo, de la frialdad que había moldeado tanto del mío. Matt siempre me instaba a intentarlo de nuevo con ellos, su voz suave, sus ojos llenos de esperanza. «Simplemente están estancados en sus costumbres, Del tiempo». Él no entendía, no podía entender. No había crecido en una casa donde una calificación perfecta se ganaba un encogimiento de hombros mientras que la CI de Dylan se enmarcaba como brillantez. No se había parado en una habitación llena de gente que se suponía que te amaba, sintiéndose como un fantasma. Pensé que me había endurecido ante su negligencia, que había construido muros lo suficientemente altos como para mantener el dolor afuera, muros hechos de agallas y silenciosa determinación. Pero entonces Ava enfermó, y esos muros se derrumbaron, dejándome vulnerable, expuesta y desesperada, rogando por la ayuda de las personas que nunca me habían elegido. Comenzó el otoño pasado, cuando el aire se volvió fresco y las hojas crujían bajo nuestras botas, sus colores un fuego fugaz contra el cielo grisáceo. Ava comenzó a toser, un sonido seco e insistente que resonaba en nuestro apartamento, agudo en la tranquilidad de la noche. Seguía siendo su yo soleado, rogándole a Matt por sus macarrones con queso, su risa burbujeando mientras bailaba en la cocina. Pensé que era un resfriado, nada más, y le di té con miel, arropándola con una manta extra. Pero la tos se volvió intensa, despertándola por la noche, sus pequeñas manos agarrando su pecho mientras jadeaba por aire, sus ojos muy abiertos por el miedo. Mi estómago se retorció, un nudo de temor apretándose con cada respiración irregular. La llevamos a una clínica, la sala de espera fría, las luces fluorescentes duras. El médico recetó medicamentos para una bronquitis leve, pero su ceño fruncido y la forma en que se detuvo la gráfica de Ava no eran tranquilizadores. «Vigílela de cerca», dijo, y yo asentí, con el corazón latiendo con fuerza, sabiendo que esa mirada significaba más que sus palabras. 2 semanas después, Ava comenzó a decaer,
su energía agotándose como el agua de una taza agrietada. Corría más despacio en el parque, su risa más suave, sus ojos pesados. Una tarde, estaba coloreando en la mesa de la cocina, crayones esparcidos como confeti, cuando se dejó caer al suelo, su voz un susurro, apenas audible. Mami, mi corazón late demasiado rápido. El miedo se apoderó de mí, agudo y frío, robándome el aliento. La levanté, su cuerpo tan ligero que me aterrorizó, su piel fría y húmeda contra mi pecho. Matt nos llevó rápidamente al hospital, sus nudillos blancos en el volante, mis manos temblando mientras sostenía a Ava en el asiento trasero, susurrando. ¿Estás bien, cariño? Mami está aquí, una y otra vez, un mantra para evitar que ambas nos quebráramos. El hospital fue un borrón de pruebas, extracciones de sangre, radiografías, una tomografía computarizada que pareció durar años. Esperamos en una habitación estéril, las luces fluorescentes zumbando, el aire denso de temor, el tipo que se instala en tus huesos. Matt caminaba de un lado a otro, con la mandíbula apretada, mientras yo me sentaba, con las manos tan apretadas que mis uñas se clavaban en las palmas. Después de 3 horas, el médico regresó, su rostro serio, su voz cautelosa, pero pesada. Hay una masa en el pulmón izquierdo de Ava, dijo, cada palabra una piedra que caía en mi corazón. Es probable que sea benigna, pero está presionando sus vías respiratorias. Sin cirugía pronto, su condición podría deteriorarse rápidamente. Mis oídos zumbaban, la habitación se inclinaba como si estuviera bajo el agua, ahogándome en sus palabras. Matt se quedó helado, con la mirada fija en el suelo, la respiración superficial. Logré decir con dificultad, necesita cirugía ahora. El médico asintió, su expresión suavizándose, pero firme. Dentro de 3 días. La cirugía y la atención de seguimiento costarán aproximadamente $98,000. Esa cifra fue un golpe en el estómago, dejándome sin aliento. No teníamos seguro. Lo había estado postergando, pensando que estábamos sanos, que nos inscribiríamos después del próximo gran proyecto, siempre posponiéndolo para más tarde. Nuestros ahorros, $11,500, eran una fracción cruel de lo que necesitábamos, burlándose de nosotros desde el extracto bancario. El banco rechazó nuestro préstamo de emergencia. Nuestra calificación crediticia, golpeada por años de apuros, no era lo suficientemente alta. Publiqué en línea, mis dedos temblando mientras escribía nuestra historia, rogando por ayuda, compartiendo fotos de la brillante sonrisa de Ava, sus ojos llenos de vida. Los amigos lo compartieron. Extraños dejaron palabras amables. Pero el objetivo era demasiado grande, el tiempo demasiado corto y las donaciones llegaban a cuentagotas, lejos de ser suficientes. Esa noche, me senté junto a la cama de hospital de Ava, su mano flácida en la mía, su respiración superficial, su rostro fantasmal bajo el tenue resplandor de la luz nocturna. Besé su frente, mis labios temblando, y un pensamiento me consumió. No puedo perderla. A ella no. La desesperación me llevó a hacer algo que había jurado que nunca volvería a hacer, llamar a mi madre. Emily, es tarde, respondió, su voz fría, como si hubiera interrumpido su ritual nocturno de té de manzanilla y música clásica. Le conté el diagnóstico de Ava, mi voz quebrándose, las lágrimas ahogando mis palabras. Mamá, necesita cirugía. No tenemos el dinero. Por favor, aunque sea un poco, lo que sea. El silencio se prolongó, largo y frío. Luego vino su voz, aguda e indiferente, como si estuviera rechazando una invitación a cenar. Este es un momento terrible, Emily. Tu padre y yo organizamos nuestra fiesta de 40 aniversario la próxima semana. Todo está planeado, invitados, catering, el lugar. No podemos cancelar ahora. Mi corazón se detuvo, el teléfono pesado en mi mano. Mamá, Ava y tu nieta. Podría no lograrlo. Su tono se volvió gélido, un muro cayendo de golpe. No podemos permitir que los asuntos personales manchen la reputación de nuestra familia. Lo siento, pero no. La línea se cortó, y me senté allí, el silencio ensordecedor, el rechazo cortándome como una cuchilla, más profundo que cualquier herida que hubiera sentido jamás. Pensé que era inmune a su frialdad, que había enterrado el dolor de su negligencia hace años. Pero esto era un dolor tan crudo que me robó el aliento, dejándome vacía. A la mañana siguiente, tomé una decisión que había jurado que nunca tomaría. Fui a la mansión de mis padres. No podía llamar. Me esquivarían, su teléfono configurado para el buzón de voz, sus excusas listas.
Me puse un abrigo oscuro, la tela pesada contra mi cuerpo tembloroso, me até el cabello hacia atrás y conduje el destartalado auto de Matt, con los registros médicos de Ava agarrados en mis manos, las páginas arrugadas por mi agarre. El viaje fue una nebulosa, la ciudad pasando borrosa, mi corazón latiendo tan fuerte que ahogaba la radio. Cuando llegué, la entrada estaba llena de autos elegantes, música y risas que salían del patio trasero, un cruel contraste con el miedo que me ahogaba. La casa brillaba con flores blancas y cintas doradas, los candelabros proyectaban luz como diamantes dispersos. Me golpeó como una bofetada. Esta no era su fiesta de aniversario. Era un ensayo para el compromiso de Dylan con Natalie, una heredera inmobiliaria cuyo apellido tenía peso en los círculos de élite de Denver. Mi estómago se revolvió, la bilis subiendo, pero me obligué a entrar. El gran vestíbulo me tragó por completo, sus pisos de mármol fríos bajo mis zapatos gastados. Los invitados con trajes a medida y vestidos brillantes me miraron, sus ojos deslizándose como si fuera una camarera fuera de lugar, una intrusa en su mundo pulido. Vi a mi mamá al otro lado de la habitación, riendo con una copa de champán en la mano, su vestido brillando bajo las luces. Marché hacia ella, mis piernas temblando, pero mi voz firme, aunque temblaba por el peso de mi miedo. «Mamá, necesito 5 minutos». «Y es, Eva». Me miró de arriba abajo, su sonrisa vacilante, sus ojos entrecerrándose como si yo fuera una mancha en su día perfecto. «Emily, estoy entreteniendo a los invitados. ¿No puede esperar esto?» Negué con la cabeza, las lágrimas ardiendo, mi voz quebrándose. «No. Ava necesita cirugía. Se nos acaba el tiempo. Por favor, ayuda con parte del costo». Hizo una pausa, sus labios apretándose, luego sus ojos se endurecieron, fríos como el mármol bajo nuestros pies. «Esta es la fiesta de compromiso de Dylan, Emily. Meses de planificación, cientos de invitados. No podrías haber elegido un peor momento». Le lancé los registros médicos, mis manos temblando, los papeles temblando como hojas en una tormenta. «Mamá, lee esto. El médico dijo que podría no sobrevivir sin cirugía. ¿Es tu nieta?» La música disminuyó, una suave nota de violín flotando en el aire, y sentí ojos sobre nosotros, susurros ondulando entre la multitud. Mi mamá miró a su alrededor, su rostro tensándose, luego se inclinó, su voz un silbido. «Me estás avergonzando, Emily. Este no es el lugar. El dinero se ha ido. Catherine, el vestido de Natalie, la banda. ¿Dónde esperas que encuentre $98,000 ahora?» Sus palabras fueron una bofetada, cada una golpeando más fuerte que la anterior. Me di la vuelta, mi visión borrosa, y vi a mi papá de pie con Dylan, rodeado de hombres con trajes impecables, sus risas un eco lejano. Caminé hacia ellos, mi corazón latiendo con fuerza, mi garganta apretada por las lágrimas no derramadas. «Papá, Ava necesita cirugía. Te lo ruego, ayúdanos». Mi papá frunció el ceño, sus cejas frunciéndose como si hubiera arruinado un trato comercial. «Emily, no hagas una escena, no aquí». Dylan se rió, un sonido agudo y cruel que cortó la neblina, sus ojos brillando con burla. «¿Qué? ¿No planeaste con anticipación y ahora todos tenemos que pagar? Me voy a casar, Emily. No seas tan egoísta». Lo miré a los ojos, viendo la vacía arrogancia detrás de su encanto, el mismo encanto que siempre le había hecho ganar todo. «No te lo estoy pidiendo a ti, Dylan», dije, mi voz temblando, pero firme. «Te estoy preguntando si te queda una pizca de decencia». Sonrió con suficiencia, levantando su copa de champán, el líquido atrapando la luz. «¿Es tu hija? No mi problema». Me volví hacia mis padres, mi voz quebrándose, cada palabra una súplica arrancada de mi pecho. «Si la familia no significa ayudar cuando más importa, ¿qué vale? Ava es tu sangre». Mi papá suspiró, apartando la mirada, su voz baja. «No, she Mills, Emily. Tú sabes más». Me quedé allí, rodeada de candelabros de cristal y la lástima de extraños, sintiéndome como si me estuviera encogiendo, como si la habitación me estuviera tragando por completo. El aire era denso, sofocante, el peso de su rechazo presionándome hasta que apenas podía respirar. Guardé los registros médicos en mi bolso, mis dedos entumecidos, y salí, mis pasos pesados en el camino de piedra. En el auto, sola, llegaron las lágrimas, no solo por el dolor, sino por la desgarradora verdad. Una fiesta, un momento fugaz de prestigio, significaba más para ellos que la vida de Ava. Presioné mis manos contra mi cara, mis sollozos sacudiendo el volante, y dejé que el dolor saliera a borbotones,
crudo y sin filtrar, hasta que no quedó nada más que un dolor vacío. De vuelta en el hospital, Ava yacía inmóvil, su respiración frágil, sus labios agrietados y pálidos, la vía intravenosa un cruel recordatorio de lo cerca que estuvimos de perderla. Me senté junto a su cama, mis dedos trazando el contorno de su pequeña mano, y le conté a Matt todo, las miradas frías, las risas que ahogaron mis súplicas, el momento en que salí, sintiéndome como una extraña en la casa que una vez llamé hogar. Me abrazó, sus brazos fuertes, pero temblorosos, su voz firme a pesar del miedo en sus ojos. «Las salvaremos, Emily. No los necesitamos». Sus palabras fueron un salvavidas, sacándome del borde, y en ese momento, supe que lucharíamos con todo lo que teníamos, incluso si eso significaba rompernos para hacerlo. Al día siguiente, nos lanzamos a la acción, nuestra desesperación un fuego que ardía a través del agotamiento. Matt puso a la venta su querida camioneta, la que habíamos conducido por los estados en nuestra luna de miel, riendo bajo cielos estrellados, el viento enredando mi cabello. Vendí mi computadora portátil del trabajo, nuestro sofá de la sala, incluso la mesa de centro que habíamos pintado juntos una tarde lluviosa, sus rayas azules un recuerdo de días más felices. Un comprador vino a ver nuestros muebles, su voz informal mientras preguntaba, ¿se mudan a un nuevo lugar? Forcé una sonrisa, mi garganta apretada, demasiado cansada para explicar el peso de la condición de Ava, una piedra en mi pecho. Logramos reunir $29,000 en 3 días, ni de cerca lo suficiente, pero un comienzo, un destello de esperanza en la oscuridad que amenazaba con tragarnos. Empecé a llamar a viejos amigos, mi voz ronca por el llanto, cada conversación una súplica que me dejaba al descubierto. Algunos no respondieron, su silencio un rechazo silencioso que escocía. Algunos dudaron, sus voces suaves con disculpas, promesas de compartir la publicación, pero nada más. Pero otros, otros demostraron cómo podía ser el amor, lo que podía significar ser vista. Anna, mi amiga de la universidad que siempre había soñado con abrir una escuela de música, envió $500 con una nota que me rompió. Son todos mis ahorros de este mes, pero Ava es una luchadora, y tú también. Resist. Lo leí entre lágrimas, agarrando el papel como si fuera un pedazo de su corazón, mis sollozos sacudiendo la silla del hospital. Travis, un joven diseñador que solo había estado en mi empresa durante 4 meses, entró a mi oficina al mediodía, sus manos nerviosas mientras deslizaba un sobre mi escritorio. Son $320, dijo, su voz baja, sus ojos encontrando los míos con una resolución silenciosa. Iba a comprar una computadora portátil nueva, pero Ava la necesita más. Lo abracé, mis palabras atrapadas en mi garganta, mi corazón hinchándose de gratitud por este chico que no me debía nada pero dio todo lo que tenía. Luego estaban los extraños, las personas que no nos debían nada pero eligieron dar de todos modos. Una vecina dejó $50 con una tarjeta escrita a mano, la tinta manchada por sus lágrimas. Una barista que había conocido una vez en una cafetería envió $20 a través de la página de crowdfunding. Su mensaje simple, para Ava. Una maestra jubilada envió un cheque por $100. Su nota decía, no tengo mucho, pero esto es para tu pequeña. Estas personas, sin ataduras de sangre u obligación, tejieron una red de bondad que me sostuvo cuando pensé que me caería. Sus regalos, pequeños pero cargados de significado, eran puntadas en una herida que no sabía que podía curar. Pero incluso con su generosidad, todavía nos faltaban $40,000, la brecha a un abismo que amenazaba con tragarse nuestra esperanza. Los préstamos con intereses altos se cernían, sus términos un canto de sirena de dinero rápido, pero cadenas de deuda que podrían atarnos durante años. Apenas dormía, mi mente acelerada, mi pecho apretado, el miedo a perder a Ava un pulso constante en mis venas, un redoble de tambor del que no podía escapar. Una noche, mientras estaba sentada en la habitación del hospital de Ava, las máquinas pitando suavemente, su ritmo un frágil vínculo con su vida, los padres de Matt, Carol y Henry, vinieron a visitarnos. Vivían en una modesta casa en los suburbios del sur de Denver, un lugar lleno de 30 años de risas, cenas navideñas y noches tranquilas junto a la chimenea. Esperaba abrazos, tal vez una oración, el tipo de consuelo en el que te apoyas cuando las palabras fallan. Pero Henry me llevó al pasillo, su mano en mi hombro, su voz profunda e inquebrantable, con un peso que me hizo contener la respiración. Emily, tú y Matt deben venir a nuestra casa mañana por la mañana. Tenemos algo que discutir. Fruncí el ceño, la confusión frunciendo mis cejas, mi mente demasiado asustada para adivinar. Simplemente miró a Ava,
su pequeño cuerpo empequeñecido por la cama del hospital, la vía intravenosa serpenteando en su brazo, y dijo: «Nuestra nieta no puede esperar más». Sus palabras fueron una promesa, un voto, y despertaron algo frágil en mi pecho, una chispa de esperanza que no me había atrevido a sentir. A la mañana siguiente, condujimos a su casa, la ciudad despertando a nuestro alrededor, las calles bañadas por una luz pálida, el aire cortante con la promesa de nieve. Su casa se sentía diferente, más vacía, como si estuviera conteniendo la respiración. El sofá de la sala se había ido, las paredes desnudas donde alguna vez colgaron fotos familiares y pinturas, su ausencia un grito silencioso. Carol salió con una taza de té, sus manos firmes, pero sus ojos suaves, y me entregó una pila de papeles. Los hojeé, mi respiración entrecortada, mi corazón tropezando. Un contrato de transferencia de propiedad, su casa vendida por $136,000. «Necesitas esto para Ava», dijo Carol, su voz suave, pero firme, como una madre que había tomado una decisión hace mucho tiempo. «Esta casa es solo una cosa, Emily. Ava es nuestra nieta y solo tiene una vida. Haríamos cualquier cosa por ella». Me quebré, las lágrimas derramándose, no sollozos fuertes, sino un flujo silencioso, empapando las manos de Carol, las mismas manos que habían tejido la primera manta de invierno de Ava, que habían horneado sus galletas de avena favoritas cada Navidad, que me habían sostenido cuando me casé con su hijo. No eran mi sangre, pero eran mi familia, eligiendo a Ava cuando mis propios padres se habían alejado, su amor una llama constante en la oscuridad. 3 días después, teníamos la cantidad completa, cada dólar un testimonio de las personas que nos habían apoyado. El hospital programó la cirugía, una prueba de 6 horas que se prolongó como una eternidad, cada minuto un peso que presionaba contra mi pecho. Me senté en la sala de espera, agarrando el collar de cuentas de Ava, el que me había hecho para mi cumpleaños, las palabras «la mejor mamá del mundo» garabateadas con su letra temblorosa, cada cuenta una oración, un vínculo con ella. Me susurré a mí misma: «Por favor, cariño, aguanta», mi voz quebrándose en el silencio. Las otras familias en la habitación, un borrón de miedo compartido. Matt se sentó a mi lado, su mano en la mía, su silencio una fuerza en la que ambos nos apoyamos. Cuando el médico finalmente salió, su pequeña sonrisa fue un salvavidas, un faro en la niebla. «La cirugía fue un éxito», dijo, su voz tranquila, pero cálida, «un gran éxito. Se recuperará». Mis piernas cedieron y me dejé caer en una silla, cubriéndome la cara mientras sollozaba, no por miedo, sino por un alivio tan abrumador que sentí que podía respirar de nuevo, como si el mundo volviera a tener color. Ava iba a vivir, y en ese momento, todo lo demás, el dolor, el rechazo, el miedo, se desvaneció, dejando solo amor.